Digo que gloria tenga su santo nombre. Amén. Amén. Bien, vamos a continuar con nuestra andadura por el tema del yugo desigual. Amén. Son cosas que tenemos que aprender. ¿Cuánto me gustaría a mí predicar de cosas más simples y más sencillas y hablar del cosmos y de las estrellas? Que sí, la verdad que así me gustaría, pero tenemos responsabilidad. La responsabilidad de enunciar la verdad y de perfeccionar a los santos, yo incluido entre ellos, para vivir conforme al designio y la voluntad de Dios. Rápidamente, mis hermanos. La semana pasada estuvimos atendiendo lo relacionado con la responsabilidad. ¿Se acuerdan un poco? La responsabilidad que tenemos como padres para con nuestros hijos, todo relacionado al yugo desigual. Estuvimos hablando, entre otras cosas, de las objeciones y excusas que se ponen al respecto en cuanto a dicha responsabilidad, escudándose sobre todo en que nuestros hijos aún no conocen a Dios. Estuvimos tratando esa excusa, es que mi hijo no conoce a Dios y por tanto no lo puedo tratar como un creyente. Y planteamos esa excusa o ese argumento en medio de la congregación. Y terminamos demostrando cómo las escrituras presentan a los hijos de los cristianos como parte de la familia del pacto, aunque tengan que tomar su decisión personal. Lo que deja esa excusa o esa objeción sin fuerza alguna según las escrituras. No podemos sujetarnos a que nuestros hijos aún no han tenido un encuentro personal para tratarlos como impíos entre las naciones, habiendo sido hijos nacidos dentro de la familia del pacto. En el día de hoy nos vamos a centrar sobre todo en lo concerniente a esa responsabilidad, exclusivamente en el tema y en el punto de la autoridad que tenemos como padres sobre nuestros hijos. Tema interesante, ¿verdad? La autoridad que tenemos como padres respecto a nuestros hijos. Ya que si no comprendemos y entendemos y ponemos por práctica dicha autoridad, dada del cielo como padres que somos, será imposible actuar conforme dictan las escrituras respecto al cuidado, trato y sostenimiento de nuestros hijos. Para eso llamo su atención a 1 Corintios capítulo 7, versículo 38. 1 Corintios capítulo 7, versículo 38. Vamos a ir así despacio hasta donde lleguemos, mis hermanos. 1 Corintios capítulo 7, versículo 38. Y dice así la palabra del Señor: de manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Amén a su palabra. Amén a su palabra. Amén a su palabra. Muy rápidamente. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de autoridad? La definición de autoridad, y por favor síganme porque son muchas cosas que tenemos que hablar para llegar a la cuestión, para comprender esto. La definición de autoridad es poder que gobierna o ejerce mando de hecho o de derecho, potestad, facultad o legitimidad para mandar, decidir o imponer obediencia. Eso es autoridad según el diccionario de la lengua española. Este derecho a ejercer autoridad se ha extendido a lo largo de la historia por todos los lugares y diferentes sectores en los cuales se ha requerido o necesitado dicha autoridad. Y esto incluye, como no, a los padres para con sus hijos. Por ejemplo, en nuestro Código Civil dice lo siguiente. En el artículo 154 de nuestro Código Civil enseña acerca de los deberes y facultades de los padres para con los hijos, y cito, dice que los padres en el ejercicio de la patria potestad deberán velar por los hijos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral,
punto número 2, representar y administrar sus bienes. Y en el artículo 155 añade que los hijos deben obedecer a sus padres mientras que permanezcan bajo su potestad y respetarles siempre, enseñando que un hijo tiene el deber de cumplir con la autoridad paternal. Eso es lo que dice, fíjense, parece un versículo bíblico. ¿Se han dado cuenta? Acudiendo a lo que a nosotros nos concierne más directamente, podemos ver como no solo la legislatura y lo que podemos ver en las leyes, vemos en la historia de la Iglesia también cómo también se contempló siempre este concepto de autoridad. Jerónimo en el siglo IV, en su epístola 107, dirigida a Aleta, cierta persona, dice: educa a tu hija y no, educa a tu hija no con palabras suaves, sino con disciplina y temor de Dios. La corrección temprana es una bendición de Dios. Juan Crisóstomo, siglo IV, en su homilía 21 a los Efesios dice: criar a nuestros hijos en la disciplina y admonición del Señor no basta con que los mantengáis con vida, sino que debéis educarlos en virtud. No hay mayor herencia que una buena educación cristiana. San Agustín, siglo IV, otra vez, en la catequización de los ignorantes dice: el padre que no corrige a sus hijos en sus malos caminos demuestra que ama más la tranquilidad que el alma del niño. Tela. El pueblo de Israel, como no se queda atrás, como es normal, y podemos leer cosas como las siguientes. En el Talmud de Babilonia, en el Sanedrín 107a, dice: el padre que no disciplina a su hijo al final lo prepara para el robo. En el Pirkei Avot, el 5.21, dice: a los 5 años escritura, a los 10 Mishnah y a los 13 mandamientos. Sigue diciendo el Talmud en Ketubot 50a: quien deja sin disciplina a su hijo, al final le causará su propia caída. Por tanto, si nuestro propio Código Civil y la tradición, tanto cristiana como judía, enseña esto, ¿qué creen que enseñará las Escrituras? ¿Algo contrario? La palabra que encontramos en el griego bíblico para autoridad es semejante, exousia, y significa derecho legítimo para ejercer poder, mando y gobierno y decisión. Eso es autoridad bíblica. Esta autoridad que procede de lo alto se ha extendido de Dios hacia los hombres en los diferentes sectores y lugares que ha sido necesaria ejercer dicha autoridad, como estábamos diciendo. Dios lo dio en su momento a Adán, se la dio a Adán para gobernar y sojuzgar la tierra y gobernar sobre todo lo creado. Creó un montón de cosas, animales de todo tipo, pero le dio a Adán autoridad por encima de todo. Esta autoridad que estamos mencionando. Dios le dio autoridad a los reyes y a los gobernadores para que ejerzan desde el lugar que ostentaban dicha autoridad, ya que sin dicha autoridad no podían ejercer el lugar el que ostentaban. Dios ha dado lugares a ministros, como a jueces, como a sacerdotes, como a los escribas, como a los ancianos, como a los apóstoles, como a los pastores, a los maestros, para que puedan ejercer dichos ministerios, dichas funciones con autoridad. Y como no, ha dado autoridad a las cabezas paternas desde siempre y sobre todo autoridad para que los padres puedan gobernar sus casas y en consecuencia a sus hijos. Nos ha dado esa autoridad. Es por eso que leemos en las Escrituras no solo que existe y es evidente la autoridad, sino que además toda autoridad es dada por Dios. En Romanos capítulo 13, versículo 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, y entendemos que específicamente aquí habla de los gobiernos y de los que nos gobiernan, pero lo extiende ya porque dice: porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Porque todo lo que tiene un ejemplo de autoridad, esa autoridad no la tiene por su propia autonomía, sino porque Dios ha permitido tenerla y ejercerla. Porque toda autoridad es dada por Dios, incluso la autoridad que tienen ustedes como padres para con sus hijos. Por tanto, ignorar la autoridad dada por Dios en cualquier ámbito, incluyendo la que debemos ejercer sobre nuestros hijos, no es solo un
conocimiento profundo de lo que el Señor quiere para con nosotros, sino una acción temeraria que desprovee al hombre de un recurso indispensable para el cuidado y dirección del hogar. Dicho de otra manera, si desechas la autoridad, te deshaces de la herramienta indispensable para criar a tus hijos. Si tú dejas la autoridad y no la quieres coger, no la quieres tomar, te deshaces de la herramienta indispensable para poder criarlos. Miren, todo lo que Dios da y concede tiene un propósito y un porqué. ¿Están de acuerdo? Y en este caso, con la autoridad para con nuestros hijos no es diferente. Como es obvio, el propósito principal es el beneficio del niño, ya que con el ejercicio de la autoridad paterna, el niño será instruido y crecerá como lo que es y como lo que necesita, un nacido dentro del pueblo señalado por Dios, un nacido en medio de los redimidos de la cruz. Y esa autoridad ayuda al niño y beneficia al niño a crecer en ese ámbito, en ese contexto del pueblo del Señor. Pero también se nos olvida algo. Y es que Dios, como venimos demostrando, nos hace en parte responsables directos de las decisiones de nuestros hijos. Por tanto, nos da autoridad sobre ellos para poder cumplir dicha responsabilidad. Como tengo una responsabilidad, me da autoridad para poder desempeñarla. Como siempre hemos enseñado, nunca Dios nos demandará nada que no podamos desempeñar. Dios no te va a decir, levanta la montaña, si no la levantas te castigo, si no te ha dado la fuerza para levantar la montaña. ¿Me entienden? Sería un mandato sin sentido y un castigo desproporcionado porque no te dio la fuerza para levantarla, pero te la da. Por eso te manda y por eso te castiga si no la levantas. No te pedirá que hagas algo donde previamente no te haya capacitado para poder ejercer dicho algo. Dice la Escritura, recibisteis de gracia, por tanto, dad de gracia. ¿Por qué puedes dar de gracia? Porque previamente recibiste de gracia. El Señor no te demandaría dar de gracia si antes no hubieras recibido de gracia. Dice que le amamos a Él, pero ¿por qué podemos amarlo a Él? ¿Qué dice la Escritura? Porque Él nos amó primero. Por tanto, al ser depositarios de su amor, podemos devolver el amor que hemos recibido. Porque podemos dar porque el Señor previamente nos capacitó para hacerlo. Por tanto, nos embiste de autoridad precisamente porque nos hace en parte responsables de las decisiones de nuestros hijos, mientras que estos estén bajo el amparo de nuestro techo. Y Dios no nos va a hacer responsables de algo, no nos va a hacer responsables de las decisiones de nuestros hijos si no podemos ejercer influencia autoritaria sobre ellos. ¿Cómo me va a hacer Dios responsable de las decisiones de mis hijos sin antes investirme de cómo tratar con mis hijos para que sus decisiones sean las adecuadas? ¿Me entienden? ¿Me siguen? Por tanto, como me hace responsable, me inviste de los recursos necesarios para ejercer dicha responsabilidad, sabiduría, espíritu, capacidad y autoridad sobre ellos. ¿Me siguen, verdad? ¿Voy muy rápido? Recordemos otra vez más esta realidad en cuanto a nuestra responsabilidad, porque a veces se nos olvida. Tenemos que ir recordándola durante toda esta serie de sermones, que ya estamos en su recta final. En 1 Samuel capítulo 3, versículo 12 y 13 dice lo siguiente. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 5 y 6 dice, entonces Adonías, hijo de Agud, se rebeló diciendo, yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Y por ende fue castigado. Y como ya sabemos, esta responsabilidad como padres se extiende incluso en la decisión que toman nuestros hijos en cuanto al matrimonio. ¿Recuerdan la historia de Sansón?
Podríamos tirarnos todo el día hablando de la historia de Sansón sin salir de ella respecto a todo esto, pero simplemente un detalle. Ellos intentaron ejercer esa responsabilidad de padres para con su hijo. Se levanta un juez en Israel, capacitado con una fuerza sobrehumana, investido con autoridad, pero con padres a los que tenía que dar cuentas. Y cuando Sansón se le va la cabeza y mira y pone sus ojos donde no debe, sus padres quieren ejercer esa autoridad por cuanto son responsables de su hijo, porque forman parte del pueblo del pacto. Y dice Jueces capítulo 4, versículo 3, en respuesta al deseo de Sansón, y su padre y su madre le dijeron, no hay mujeres entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Sansón, ¿te tienes que ir fuera cuando puedes escoger aquí dentro? Pero ante la negativa de su hijo, que les contestó, fíjense la respuesta de Sansón, y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer porque ella me agrada. Noten que no la toma él, sino que le dice, tómame tú. Tómame a esta mujer porque ella me agrada. Sus padres, en vez de ejercer la autoridad como correspondían, y tomar una negativa rotunda respecto a esa voluntad desajustada a la voluntad de Dios de su hijo Sansón, ellos al final cedieron ante sus peticiones contrarias a la voluntad de Dios, y leemos en Jueces capítulo 14, el versículo 5, un texto profundo y desgarrador, y dice, y Sansón descendió con su padre y su madre a Timnat. Esta palabra, esta expresión se interpreta en primera instancia como lo que fue. Descendió del lugar donde estaban al Timnat, donde estaba la mujer filistea que Sansón había codiciado, para tomar su mano, y Sansón con sus padres descendieron el camino. Pero más profundo que descender un camino terrenal y físico, tiene que ver con descender un camino espiritual, ya que tal cual descendió Sansón desde la espiritualidad y la obediencia por tomar una mujer filistea, sus padres descendieron con él. Sansón hizo descender con él a sus padres a Timnat. Pero el lugar de los judíos no es Timnat, sino Jerusalén. Pero a veces los hijos hacen descender a los padres. Y los hijos tiran y arrastran y los padres van detrás, porque ¿qué se quiere más que a un hijo? Les digo la respuesta, debería ser Dios. Pero los padres de Sansón descendieron a Timnat y no impidieron, no estorbaron, no se opusieron a la voluntad desajustada de su hijo Sansón. No sé por qué nuestros ojos y oídos esquivan en tantas ocasiones esta responsabilidad. Nos hacemos responsables de muchas cosas, incluso a veces nos hacemos responsables de lo que no tenemos que hacernos responsables. ¿Se han dado cuenta que tomamos responsabilidades que no nos corresponden, que queremos meter la mano donde no toca? Todos los queremos estar. Y sin embargo hay responsabilidades que queremos no ver. Incluso cuando nos encontramos con textos que directamente nos señalan como responsables. Lean atentamente esto y abran sus oídos otra vez a esta porción de las Escrituras ya leída en estos días. Deuteronomio capítulo 7, no lo busquen, por favor, yo se lo leo. Versículo del 1 al 4 dice, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y hayas echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jereseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y el Señor tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirá a dioses ajenos, y el furor del Señor se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Amén.
Una lectura muy rápida de esta porción de las Escrituras pareciera hacernos entender lo que entendemos siempre, que el mandato de no unirse y emparentar con naciones extranjeras recae solo sobre aquellos que se van a emparentar, o sea, sobre los hijos. Una prohibición dada a los jóvenes o jovencitas que quieren emparentar con las personas que no proceden. Y parece ser que todas las restricciones, cada vez que las leemos, ponemos el foco al joven o a la jovencita que quiere unirse y le decimos, mira lo que Dios dice, pero si lo leemos detenidamente, donde recae dicha responsabilidad no es en los hijos, sino en los padres. Si se dan cuenta, la responsabilidad de quién es de derrotar, de quién es la responsabilidad de destruir, de quién es la responsabilidad de no tener misericordia, de no dejar a ni uno con vida, no va dirigida a los hijos, sino a las cabezas de las familias. Y ellos, continúa diciéndole a ellos, y no emparentarás con ellos. No les estaba diciendo que los padres tomarían mujer, sino que en ellos estaba la responsabilidad de impedir que sus hijos emparentaran con las naciones extranjeras. ¿Y cómo podían impedir esa unión de sus hijos? No dando a sus hijos a las hijas de los extranjeros, impidiendo, negándose. Y no se lo dice a los hijos, se lo dice a los padres, porque Dios nos hace responsables a nosotros. Así pues, el yugo desigual no solo recae sobre el hombre o la mujer que quiere unirse a alguien en yugo desigual, obviamente, es evidente que la responsabilidad recae en primera instancia sobre la persona que quiere cometer el pecado, pero también recae sobre los padres que ceden, que dan, que aprueban dicha unión sin oposición alguna. ¿Y qué voy a hacer? Así pues, por cuanto Dios nos hace responsables de las decisiones de nuestros hijos, no nos deja desprovistos para ejercer esa responsabilidad. Y es por eso que, como nos hace responsables, nos inviste de autoridad. ¿Me siguen? Esto es despertar un superpoder en medio del pueblo que parece ser que últimamente brilla por su ausencia, la autoridad de los padres para con los hijos. Ahora bien, matices. Esto no es un derecho que otorga Dios a los padres para que sometan a sus hijos a un yugo de esclavitud, sino todo lo contrario. No te está dando Dios herramientas para que esclavices a tus hijos, sino para cuidarlos. No se nos da autoridad para esclavizar, ni para oprimir, ni para exasperar a nuestros hijos, sino para dirigir, para orientar, para cuidar, para corregir, para ayudar, para amar. Autoridad para amarles. Porque también existe el desvarío en el lado contrario de la moneda. Si por un lado tenemos a padres permisivos que no ejercen autoridad, también tenemos por el otro a padres que no son padres, sino amos y dueños. Dueños de sus hijos, como si de una propiedad se tratara. Tengo una casa, tengo un coche, tengo un caballo, tengo un hijo. Padres que engendran hijos como si de una producción de esclavos se tratara. Voy a tener muchos hijos, para así tener muchos esclavos. Hijos para que me sirvan, para que trabajen para mí, para usarlos en mi defensa, para mi beneficio. Muchos hijos. Una casa llena de hijos, pero no para criarlos en rectitud, sino para que me sirvan. Yo decido cuándo entran y cuándo salen, con quién van y con quién se casan, pero no bajo los principios bíblicos ni para su bien, sino para mi propio beneficio. ¿Es una familia adinerada? ¿Lo tendré aquí cerca? ¿Me generará todo para su propio beneficio, autoridad para esclavizar? Y eso aún es más grave que lo anterior, ya que nuestros hijos en realidad no son nuestros, son de Dios. Amén. Dios nos los ha prestado. Amén. Y qué maravilloso préstamo. Amén.
Podemos establecer muy fácilmente cuando un padre ejerce autoridad dada por Dios de forma legítima, solo echando un vistazo a cómo es que ejerce dicha autoridad. Es tan simple. Si un padre ejerce dicha autoridad en base a su deseo, concupiscencia y beneficio, sabremos que es una autoridad ilegítima. Mientras que si un padre o una madre ejerce una autoridad en base a los principios de las Escrituras, consideraremos pues que su autoridad es completamente legítima, porque no es suya, es la autoridad de Dios que traspasa, se filtra a través del padre. Para que me entiendan, mientras que un padre tiene autoridad legítima para prohibir a sus hijos ciertas amistades que no convienen, no tiene autoridad para obligarle a pecar. No tiene autoridad para obligarle a pecar. Niños, no pequéis aunque vuestros padres os obliguen, porque antes que vuestro padre está Dios. Y es por eso que la autoridad paterna, cuando se ejerce bíblicamente, uno mismo se da cuenta que no es para el beneficio de los padres. Cuando uno entiende la autoridad y la ejerce como corresponde, se entiende que es un recurso que Dios me da porque me hace responsable, pero no para mi beneficio, sino es una concesión para el beneficio de mi hijo. Me da cosas porque ama a los niños. Me inviste de autoridad porque quiere que nuestros niños crezcan en la justa medida que Él quiere, bajo las condiciones del pueblo del pacto. Por eso me da cosas a mí, para ponerlas por obra y que nuestros hijos se beneficien. Tus hijos son los primeros beneficiarios de la autoridad que ejerces sobre ellos, cuando esta autoridad es legítimamente bíblica. ¿Me siguen? Un poquito más. Cuando hablamos de la autoridad paterna, las Escrituras no solo se limitan en cuanto al ejercicio de dicha autoridad, solo a la parte que tiene que ver con instruir, enseñar, aconsejar u orientar, sino que además se extiende e incluye el prohibir, el restringir y el castigar. Porque hay a veces que nos quedamos con la parte de autoridad como si de un maestro de escuela se tratara. Soy una autoridad que te instruye. Y es verdad. Tenemos autoridad para instruir a nuestros hijos, para enseñarles. Y eso forma parte de la autoridad. Pero se nos olvida que también tenemos autoridad para restringir, autoridad para prohibir, autoridad para castigar. Hablar hoy en día de prohibiciones, de castigos, con los tiempos que corren, puede llegar a ser temerario, incluso para muchos delictivo. Lo que estamos hablando lo escucha alguien de allí, de por allá, y puede decir, madre mía, están fomentando la delincuencia y el abuso infantil. Hoy en día un padre que ejerza la autoridad vía prohibición, restricción y castigo lo convierte en no menos que un maltratador. Un retrógrado cavernícola que tiene esclavizado a su hijo y que va a propiciar un trauma psicológico en su desarrollo, en el resto de su vida. Porque claro, es que prohíbe, es que castiga, es que discierne, es que restringe, perdón. ¿Qué es eso? Háblale de tú a tú. Pero sin ni siquiera acudir a las Escrituras podemos ver cómo es un desvarío de este mundo progresista, esclavizados de sus propios desvaríos y antidios, y a las pruebas me remito, ya que solo hace falta echar un vistazo a la conducta y conciencia de nuestros padres y abuelos y compararlas con las conductas y conciencias de los niños de hoy en día. Miran atrás con desprecio diciendo, madre mía, antes el cinturón y el cachete, y te mandaban a trabajar, y cuando el padre decía algo, menos mal que hemos evolucionado. Sí, para mal. Fíjate en la conducta de un anciano, en la conducta de tu padre, en la conducta de tu abuelo. Fíjate en la conducta de nuestros mayores, cómo es respetuosa, educada, prudente, sensata. Fíjate en la conducta de los niños de hoy en día. Te levantan la voz,
no respetan nada, se creen dueños de la vida y conocedores de todo, hacen lo que les viene en gana cuando no hay autoridad en sus casas, obviamente, no todos los niños. Lo que demuestra que lo que se hacía antes era infinitamente mejor que lo que se hacía ahora. ¿Y cuál es la diferencia entre el antes y el después, sin tocar las escrituras? ¿Cuál es la diferencia? La autoridad de la cabeza del hogar. Por tanto, no podemos cometer errores como la Iglesia de Cristo que somos, de traer la locura del mundo a la casa de Dios. Y entender definitivamente que el ejercicio de la autoridad requiere en ocasiones, escucha bien, castigar, restringir y prohibirles a nuestros hijos, aunque lo deseen con lágrimas. Y aunque ya hemos mencionado algunas cosas y hemos citado algunos versos, ¿me permiten algunos más? Saben que el libro de Proverbios es especial para esto, ¿verdad? ¿Estamos aquí? Dice Proverbios 29:15, la vara, no dice la almohada, la canción, no, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Proverbios 19:18 dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. ¡Qué equilibrio! Castigo en el Señor. Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Escucháis, niños, lo que es el amor? ¿Escucháis, padres, lo que es el amor? No detengas el castigo, ni de tu hijo, ni aconsejes a otro al hacerlo, cuando es bíblico, obviamente, cuando va en consonancia con las Escrituras. Porque si lo detenemos, le hacemos mal. Porque necesitan nuestros hijos dicha disciplina. Proverbios 23, 13, 14, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Vamos a ver. Que no va a morir, que no le va a pasar nada, que vas a librar su alma del Seol. Porque lo llevas por las sendas adecuadas. Por tanto, poner límite a nuestros hijos, restringir sus pasos, corregirlos, rectificarlos, castigarlos, reprenderlos por medio de la autoridad que nos ha sido dada para con ellos, es esencial para su crecimiento, desarrollo en su vida y en los caminos del Señor. Enterémonos de esto. No entiendo por qué con la edad de nuestros hijos, conforme van cumpliendo años, provoca en nosotros un desajuste en cuanto a la responsabilidad. No lo entiendo. Van creciendo y nos vamos desajustando. Cuando son pequeños, escucha bien, cuando son pequeños ejercemos dicha autoridad y en ningún momento nos planteamos el cuestionarla. Cuando nuestros hijos son pequeños, los alimentamos, los bañamos, los cuidamos, medicamos, prohibimos, los dormimos, los despertamos, actuamos en base a lo que nosotros entendemos que necesitan y no en base al incremento del llanto del niño. A mí me daba unas fatigas cuando veía a mi esposa darle de comer a la niña cuando no quería, despertarla cuando no quería, bañarla cuando lloraba. Me iba de casa, adiós, me voy. Pero jamás se le plantea a las madres o a los padres no darle de comer o no dormirlo, no despertarlo, no asearle porque el niño llora. Lo ignora por completo, le da igual, ejerce autoridad sobre el llanto del niño. Siguen creciendo y no los dejamos quedarse en la cama cuando tienen que ir al cole o cuando quieren tirarse a la piscina sin saber nadar o cuando quieren poner los dedos en el enchufe o alimentarse de chocolate 24 horas al día. No le dejamos, ¿por qué? Siéntate, vamos a hablar y vamos a... No le dejamos. No le dejamos.
ejercemos autoridad. ¿Por qué? ¿Porque los odiamos? No, porque los queremos. No les compramos todo lo que quieren cuando ponen en el carro lo que les da la gana, ni llenamos su cuarto de juguetes de mucho dinero porque simplemente lo desean, sino que ejercemos la autoridad que tenemos para con ellos, no para hacerles mal, sino para hacerles bien. Pero parece ser que al mismo tiempo que el niño crece, la autoridad del padre empieza a perderse, estableciendo un principio no escrito e inventado por la conciencia de los hombres, que conforme el niño va creciendo, la autoridad del padre va dejando de tener valor. ¿Creen que esto es así? Pasa. Pero según las Escrituras, esto es un desvarío porque la autoridad paterna, aunque cambia de escenario y contexto, sigue siendo autoridad paterna siempre. ¿Cambia de contexto? Claro. ¿Cambia de escenario? Obviamente. ¿Cambia el discurso y la forma? Por supuesto, pero la autoridad es la misma. El padre es el padre y el niño es el niño. Esta forma de relación no nos tendría que parecer extraña, porque precisamente es la relación que Dios tiene como Padre para con nosotros, que somos sus hijos, que lo predicamos, que lo enseñamos. ¿Acaso se nos olvida cómo Dios nos corrige, nos reprende, nos restringe y nos enseña? Y todo nos parece bien y todo es para nuestro bien. ¿Acaso se nos ha olvidado que Dios castiga y disciplina a quién? A aquellos que tiene por hijos. Al hijo que ama, disciplina. ¿Es que acaso se nos ha olvidado que su mandamiento nos cuida y que el castigo, aunque nos duela, nos protege? Pues de la misma forma que Dios trata como padre a sus hijos, es de la misma forma que Dios te instruye a ti, padre, para que trates a los tuyos. De la misma forma. Entendámoslo. ¿Cómo vamos? Un poco más. Llegados hasta aquí. Llegados hasta aquí podemos decir que esta autoridad no se limita a que nuestros hijos quieran ser delincuentes y nosotros se lo prohibamos. No se limita solo a eso, sino que abarca todas las áreas de sus vidas, incluidas, escucha bien, incluidas la decisión de contraer matrimonio. ¿Estamos hablando de autoridad? No solo mi hijo quiere ser un etarra, se lo voy a impedir. No, mi hijo quiere casarse, mi hija quiere entablar un noviazgo para que llegue a un matrimonio. Tienes autoridad para influir en dicha decisión, para tomar partido en dicha decisión. Una vez más tenemos que decir que en nuestra sociedad, inclusive dentro del cristianismo, de la Iglesia, es considerado esto una locura. Es considerado una locura. Hoy en día, pensar que los padres tengan un papel tan significativo a la hora de decidir con quién van a contraer matrimonio sus hijos es considerado un absurdo. ¿Qué me voy a meter yo? Esto es cosa de ellos. Yo no tengo nada que ver aquí. ¿Cómo voy yo a influir? El Señor me libre de influir, que salga bien o mal. Pero por muy absurdo o locura que nos parezca, lo único que estamos haciendo es ignorar las Escrituras que hablan acerca de ello, como hemos podido comprobar. Para muchos es una locura porque no comprenden ni conocen nada de lo que hemos estado hablando en cuanto a lo que la autoridad se refiere. Y como no entienden lo que es autoridad, obviamente entienden que influenciar y ejercer autoridad en cuanto a la decisión matrimonial es una absoluta locura. No entienden que en ningún momento estamos forzando la autoridad en esa decisión. Entiende esto, no estamos forzando a nuestros hijos a contraer matrimonio con quien no quieran contraerlo. O sea, no estamos diciendo que como padres tenemos el derecho de decir a nuestros hijos, tú te casas con este y tú te casas con esto. No estamos diciendo esto, porque la voluntad de la decisión la tiene la niña o el niño. O por el contrario, no estamos prohibiendo sin razón, sin escritura, sin nada, para oponernos que no contraigan matrimonio con un niño o con una niña cuando todo, en base a la Biblia, está adecuado.
En base al contexto de la familia, en base al contexto del padre, todo es apropiado. No estamos diciendo que incluso con esto tenemos derecho de prohibir. Simplemente estamos intentando decir que tenemos que seguir influenciando, orientando y, si es necesario por el bien de ellos, restringiendo y prohibiendo sus decisiones a la hora de contraer matrimonio cuando éstas están fuera de la voluntad de Dios y van a perjudicar para su vida. No te estoy forzando a que te cases, tampoco te estoy impidiendo a que lo hagas. Lo que estoy haciendo es poniendo restricciones cuando tu decisión es contraria a la voluntad de Dios. Simplemente eso. ¿Por qué creen que en la actualidad hay tantas separaciones, tantos divorcios, tantas locuras, tantas ruinas alrededor de noviazgos y de matrimonios, y uno se hace novio y se deja y se vuelve a casar, y aquí problemas y el TikTok y la porquería y el infierno de todo esto? ¿Por qué se creen que hay tanta locura en la actualidad? ¿Saben por qué? Porque hemos dejado a nuestros hijos solos. Hemos dejado a nuestros hijos solos. Hemos dejado la decisión más importante de su vida a merced de un mocoso que no sabe ni vestirse. A merced de jóvenes que no tienen idea de lo que es nada. Y que se mueven por las hormonas y por el sentimiento momentáneo. Y como ya estamos metidos en un momento que el echarse novio o novia para casarse es algo que bueno de quita y pon, no les importa porque el padre ha desaparecido de escena. Todo pasa porque el padre ha dado un paso atrás y le ha dado un lugar al hijo que no le corresponde. Ha dejado de tener autoridad el padre sobre el hijo en cuanto a la decisión de con quién va a compartir su vida. Por eso ocurre lo que ocurre. Las Escrituras, ¿estamos aquí? Por favor, síganme, recta final. Las Escrituras, aunque nos parezca mentira, nos autoriza para ejercer dicha autoridad inclusive en el matrimonio. Ya lo hemos podido ver. ¿No lo harás? Si había un niño del pueblo de Israel que quería a una etea, el padre tenía mandato de Dios para decirle, no puede ser. Papá, es que tiene melena. No puede ser. No puede ser. Si recuerdan, ya estuvimos exponiendo el caso de Abraham, que recordamos en Génesis 24, 2-4, y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo y juramenta bajo mi pacto, la circuncisión, que irás a buscar a mi casa, mujer para mi hijo. Dejó directrices por si a él no le daba tiempo, que lo que tenía que ocurrir, traspasando una autoridad paterna a un criado, y el criado tener autoridad para casar al niño con quien correspondía. Toma ya. Esta autoridad también la podemos ver en la descendencia de Abraham. ¿Se acuerdan con la historia de su nieto? ¿Quién era el nieto de Abraham? Jacob. Jacob tuvo que trabajar por 14 años para tomar a Raquel como esposa. Y no porque Raquel no le correspondiera, sino porque Labán, su suegro, estaba la autoridad de dársela. Quiero a Raquel ya, pero tengo a alguien mayor que Raquel, Lea. Primero Lea, 7 años. Y después Raquel, otros 7. No es que Raquel no estuviera convencida de unirse a Jacob, es que Labán tenía autoridad para decirle cuándo se la podía llevar. Dice Génesis 29, 19, y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no la dé a otro hombre. ¿Quién tenía autoridad para dar, sino Labán? ¿O qué hay de la ley que encontramos en Éxodo, de verdad, este texto, que señala este principio de una forma explícita y en un contexto que si no lo lees, no te lo puedes creer? Si te lo cita alguien, le dices dónde está la cita para volverlo a leer. Dice, Éxodo 22, 16, 17. Queda anotado, ya lo miran en casa. Dice,
Escuchen, es fuertísimo, de lo más fuerte que he leído. Dice, si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. Si su padre no quisiere dársela, él le prestará plata conforme a la dote de las vírgenes. Amén. A ver si han sabido lo que a ver si se han dado cuenta de lo que dice este texto. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos a un hombre que ha engañado a una doncella durmiendo con ella antes de casarse. Se ha saltado todos los protocolos, ha tomado a una mujer y ha dormido con ella. El que tenga oídos para oír, entienda. Esto responsabiliza y obliga a aquel que durmió con ella, por parte paterna, en primer lugar a tomarla por esposa. Has dormido con ella, tienes la responsabilidad y te exijo de que la hagas tu esposa. Pero si el padre se negare, a pesar de que durmió con ella, no solo no la tomará como esposa, sino aquel que la tomó además le pasará el precio conforme a la dote de las vírgenes. No te llevas a la niña y encima me pagas por la mancilla. Por tanto, lo que nos encontramos en este pasaje es, escucha, que cuando un hombre toma a una mujer y duerme con ella, no es suficiente, según las Escrituras, para determinar que ya es su mujer, sino que aún así necesita el permiso paterno. Bueno, ya me tiro por la ventana. Yo esto no lo había leído en la vida. Aún así, que para cualquier mente es lo definitivo, ni aún así, bajo la directriz del cielo, necesita el permiso paterno. A ver qué dice el Padre. Sobre el Padre recae la última palabra en cuanto a decidir obligar al hombre a unirse a su hija en matrimonio, o por el contrario, si así lo considera, a no dar a su hija a pesar de lo que ha ocurrido. Lo habéis hecho, una tragedia, no te la doy, y encima pagas la dote de las vírgenes. Obviamente, en el contexto cultural en el que nos encontramos, hace casi imposible, inverosímil, el plantear esta situación, pero piensen por un momento la lógica de todo esto. Si hombre toma a una joven por mujer durmiendo con ella, el padre tiene todo el derecho del mundo a reclamar, pues ahora sois matrimonio, os casáis, ¿no? Tiene el derecho a reclamar. Nos es familiar todo esto, ¿verdad? Pero también tiene mucho sentido que el padre tenga el derecho a negárselo, ya que imaginen por un momento que el hombre que la tomó no es un hombre sino una bestia. Imagínate que el hombre que la toma no es un hombre sino una bestia, porque ya el hecho de que haga eso lo hace bestia, en alguna manera. Es una bestia, no es un hombre. Y encima ya de la tragedia de la mancilla, encima del problema de que mi hija se ha quedado en esa situación, agravo el problema entregándosela a sus fauces. No, mi hija me la quedo y tú pagas las consecuencias. Porque me da derecho Dios y ni siquiera esa mancilla la hace tu mujer. ¿Qué os parece? Dios nos cuida de las bestias. Nos cuida de las bestias. Me he quedado, no sé, cuando lo leí me quedé media hora en silencio en el sofá. Porque es tremendo, mis hermanos. Cosas muy difíciles. Más difíciles de aplicar que comprender. Comprender lo estamos comprendiendo, no es tan complicado, pero aplicar, ¡guas! Pero ahí está la Biblia, para ayudarnos y dirigirnos en todo esto. Y tenemos Biblia para aplicarla a las diferentes situaciones que nos podamos encontrar. ¿O no? Es por eso que he tomado esta porción de las Escrituras, no esta que hemos leído, sino la que hemos leído en el encabezado, para nuestro sermón. Ya que es una proclamación parecida en cuanto a autoridad y rotundidad respecto al matrimonio,
de las que encontramos en el Antiguo Testamento como esta. ¿Pero en boca de quién? En boca del apóstol Pablo, apóstol a los gentiles, bajo las directrices del nuevo pacto, porque habrá alguien que diga, bueno, eso es de la ley, ¿verdad? Pero aquí tenemos a Pablo, apóstol a los gentiles y bajo las directrices del nuevo pacto, que dice, pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace, de manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. Pablo en consonancia, Pablo en la misma línea, dando autoridad que corresponde a los padres. Este texto siempre que se lee o se menciona, no sé por qué, se hace en un contexto de humor. Incluso cuando lo he leído se han esbozado algunas sonrisas. Siempre que se lee se hace en un contexto de humor. Como que los padres, ante una situación inminente, que los hijos se van haciendo grandes, cita este verso, o le citan este verso. O cuando se van a pedir sus hijos, le citan este verso. Y lo hacemos, nos sale una sonrisa, es natural, estamos acostumbrados, yo el primero el que me sale. Pero Pablo no está de risa. Pablo no está de risa. El apóstol está instruyendo a la iglesia en cuanto a lo que un padre puede o no puede hacer respecto al matrimonio. No es un texto como para... No, es un texto de autoridad, de instrucción en cuanto a una decisión importantísima dentro de un seno familiar, dentro de una hija, en cuanto a esta decisión. Tengo que decir que esta porción de las Escrituras, créanme, que es súper difícil de interpretar, aunque parezca que no. Y cuando uno quiere hacer una exégesis exhaustiva del pasaje, abordando el contexto sociocultural y religioso del momento y los diferentes aspectos y discusiones que en la historia nos arrojan respecto a esta verdad, se mete uno en un embrollo que no sabe ni dónde salir y al final no sacas apenas nada en claro, a no ser que lo estudies con tranquilidad y en profundidad. Imagínense enseñarlo. Pero no he decidido tomar este pasaje para desgranar todos esos embrollos, ni para poner solución al conflicto histórico doctrinal respecto a esto, ni siquiera para tomarlo e interpretar todo su contenido y hacer una exégesis superficial, no, sino para resaltar el principio de autoridad que estamos hablando hasta el momento. Y hacer notar además que esto no solo es una idea que tenía cabida en un pueblo en el desierto con cabras, tabernáculos, sandalias y no sé qué, sino en un contexto del nuevo pacto, un contexto dentro de la iglesia de Cristo, el cual Pablo enseña esta verdad. Obviamente en ningún momento este pasaje está intentando decir, una vez más, otro matiz y el mismo, que los padres tenemos autoridad para negarnos a dar a nuestros hijos en matrimonio cuando hay alguna causa cuando no hay ninguna causa que nos lo permita. El padre no tiene potestad sobre los hijos y sería una autoridad ilegítima cuando todo lo que hay delante es correcto y el padre simplemente no quiere. No estamos hablando de eso. No tenemos, nuestra autoridad no llega ahí. Y es por eso que este pasaje se debe interpretar teniendo en cuenta todos los factores de esa decisión. El primero y más importante, los hijos, los cuales deciden en bien y en el Señor casarse o no casarse. Si tu hijo decide casarse en bien, tienes que acompañarlo en esa decisión, aleluya. Pero si tu hijo o tu hija decide no casarse en bien bajo las directrices que marca la Biblia, también tienes que respetar su decisión. Pero ahora está el otro factor, el padre, que decide acceder o no acceder en dicha unión en base a lo que las Escrituras permitan o prohíban. Ya terminamos. Pero aclarado esto, debemos decir sin miedo a que nadie malinterprete que tenemos en el Nuevo Testamento, en un contexto completamente dentro de la Iglesia de Cristo y en boca del apóstol a los gentiles, una forma contundente no solo de autoridad, sino de una autoridad ejercida que nos demuestra que los padres pueden manifestarla y ejercerla en cuanto a los hijos, en cuanto a sus hijos que quieren tomar la decisión de contraer matrimonio. Esa es la verdad bíblica. Tienen padres autoridad
para dicha y tomar partido en dicha decisión. Que los hijos se enteren y entiendan que sus padres no están haciendo nada fuera de lugar cuando te sientan delante, hablan contigo y comprueban y miran y se cercioran a ver si pueden o no pueden. Y no solo hace falta que un niño se siente en un culto, eso es muy fácil de hacer. Que una niña se siente en el coro, eso es muy fácil de hacer. Los padres deben de examinar, deben comprobar, deben cerciorarse, deben cuidar de sus hijos, tomando partido en cuanto a todo esto. En conclusión, mis hermanos, terminaré diciendo lo siguiente. Soy consciente de la complejidad del asunto y lo difícil que en ocasiones se pueden poner las cosas, y que Dios nos ayude a ser fieles si es que nos vemos en una situación u otra. Que el Señor nos ayude, porque lo fácil de todo esto, lo más fácil es predicarlo. Lo más complicado es ponerlo por obra. Pero también soy consciente que cuando no se actúa como se debe, es porque casi intervienen siempre las mismas situaciones y factores. El primero, la indiferencia. Y esto se ve en padres que no son hijos de Dios, que es mentira. Cuando un padre le da igual absolutamente lo que su hijo decide, un padre indiferente que solo mira el beneficio, no es cristiano. El segundo, un profundo desconocimiento en cuanto a lo que la Escritura enseña respecto al yugo desigual y sus terribles consecuencias. El tercero, su falta de fe y confianza en el Señor, que le provoca, a pesar del conocimiento de todo esto, que lleve a cabo con firmeza esta decisión, porque no confía, porque no tiene la fe suficiente para poder ponerlo por obra. Y en cuarto, es que no hemos entendido o hemos entendido muy mal lo que en realidad es el verdadero amor bíblico. Tanto manifestado a nuestros hijos como manifestado para con Dios, ya que cuando uno entiende que amar a su hijo es restringir sus decisiones, ayudarle a tomarlas e incluso prohibirle o castigarle si se equivoca e influenciar inclusive en su matrimonio respecto a todo lo que hemos hablado, cuando uno entiende que esto es de Dios, ama a su hijo como Dios quiere que lo ame. Pero no solo es que no entiende el amor al niño, sino que se nos olvida cuál es el verdadero amor a Dios. Ya que el verdadero amor a Dios, a pesar del dolor, a pesar de las consecuencias, a pesar de todos los obstáculos que puedan surgir, nunca antepondrá las decisiones de sus hijos, su llanto, al llanto de Dios. Nunca antepondrá la voluntad del niño a la voluntad de Dios, porque antes está Dios que el niño. ¿Lo creen? Por eso dice Mateo 10, 37, 39 y terminamos. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Amén a su palabra. Que todo esto nos sirva para recibir luz y dirección en cuanto a todo lo que tiene que ver con el ciclo de vida de nuestros hogares, en base a lo que el Señor nos enseña en su bendita palabra, que gloria tenga su nombre. Oramos al Señor. Inclina tu cabeza.